el juez determina de manera absoluta cuáles son los pasos que él debe de dar y cuáles son las consecuencias que puede él tener si no sigue estos pasos. Okay, so Mr. Gregory, his question is, so we can put an end to this and see how it's going to end. Once you guys go to court, if it doesn't comply with what the judge says, what's the next step? Okay. When we go to court, what we're looking for under the municipalities, under the property maintenance code, is fines. Okay, so yeah, he can get up to, we have 4 citations, he can get up to $1,000 on each one. Okay, so he would be fined based upon, and the magistrate usually fines people who do not comply like $500 for each one. And as an alternate, we talked to Mr. Soto about this. He said he wanted to sell the property. We said that's fine. He has to get, when he sells it to a buyer, we have to sign what's called a waiver and an agreement. Okay, what that means is the city is waiving their rights to the code, but the new buyer is agreeing to bring it up to code. So that's what the waiver and agreement is. And we advise Mr. Soto that if he wants to sell that. Okay, so lo que se va a hacer es, cuando se va a la corte, el magistrado decide cuáles son las multas que el señor va a obtener. Él dice que si nos guiamos por el manual de mantenimiento de propiedad, pueden ser de hasta $500, hasta $1,000 cada una, y pueden ser como hasta 4. Pero que el magistrado usualmente creo que como $500 por cada violación que haya tenido. Y la otra parte de que él le manifestó al oficial de entonces, que también quiere vender la propiedad. El señor Soto también manifestó a la ciudad que él quiere vender la propiedad. Entonces ellos dijeron que estaba bien, que no hay ningún problema con ellos. Lo único es que cuando la propiedad se venda, el nuevo comprador tiene que firmar lo que es un acuerdo para que cuando se venda y el nuevo comprador tiene que llevar la... El que quiera puede dar chance, pero llega un momento en que todo se complica porque al final... Te puedes comprometer tú mismo y comprometer hasta tu mismo trabajo. Sí, porque al final mira qué pasó, la inquilina lo llevó a corte y en la corte el abogado de ella es que llama a Melo y entonces ahí él tuvo que hablar y entonces se le complicó el asunto a Cristina. Entonces yo lo que creo es que para la gente que nos escucha es muy importante eso, tratar de arreglar las cosas, no ventilar esta cuestión en medios de comunicación sin antes no ir a la instancia donde deben de llevar la queja. En este caso haber ido al City Hall y hablar con el jefe de Melo, que es el señor Charles Pedri, y tratar de solucionar ese asunto. Ahora, si no se soluciona ahí, en esa instancia, entonces sí se lleva a los medios. No podemos estar haciendo denuncias alegres, porque eso de alguna manera crea un problema en la comunidad, innecesario. Claro, Ed, y como decía al principio, tú sabes que quizás un 70% de las noticias que ruedan en las páginas sociales, en este caso en Facebook, muchas veces son falsas. Creo que nosotros como consumidores de noticias responsables debemos de corroborar cualquier noticia que veamos en una de estas páginas sociales con un medio que sea creíble. Y también pienso de manera absoluta que antes de usted hacer una denuncia en cualquier medio de comunicación o en las páginas sociales, si quiere que la denuncia sea efectiva, debe de ser responsable. ¿Con qué? Con datos que avalen lo que usted está diciendo, no hablar por hablar, porque creo que independientemente de lo que sucediera con Melo y el señor Cristino, creo que en la entrevista que le hizo este importante medio de comunicación social, 911 Informativo, creo que se excedieron. Hablaron 4 personas y pusieron quizás comas y puntos donde no eran necesarios.